Y bueno, como era de esperarse, han pasado poco más de 24 horas y 24 horas de la eliminación y nos han bombardeado de información, muy entre comillas, porque muchas de ellas seguramente estarán inventadísimas, pero lo cierto es eso, que eso suele suceder, creo que en cualquier club del mundo, y más en un club como el Real Madrid, en el que, bueno, antes al menos se tomaban decisiones y cuando pasaban cosas como estas, realmente terminaban sucediendo esa serie de movimientos que hacían retumbar, ¿no? De todos modos, creo que hay muchas cosas que podemos analizar en base a esta información, en base a muchísimas cosas que vamos a analizar en breve, con la cabeza más fría posible, tratando de pensar siempre en lo mejor para el club. Y la realidad es que esta es mi opinión. Si ustedes están de acuerdo o no, les voy a pedir una sola cosa: escuchen atentamente realmente qué es lo que tengo para decir. Si no estás de acuerdo, lo puedes expresar, por supuesto, en los comentarios de este video. Así que sin mucho más cuento, vamos a arrancar. Y lo primero que podemos hablar, muchachos, es sobre Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid, recién salido del Castilla, y que, según mi criterio, no ha hecho un mal trabajo. ¿En qué me baso para decir que no ha hecho un mal trabajo? En dos cosas muy básicas. La primera: el último Ancelotti tuvo que trabajar con este grupo de futbolistas, no funcionó. Trajeron a alguien con una teoría de trabajo un poco más forzada, más fuerte, o lo que quieran llamarlo. Xabi Alonso tampoco funcionó. Arbeloa es un poco el perfil tal vez más ancelotesco que el mismo Alonso, y realmente tampoco funcionó, aunque hay una excepción. En este último año y medio, 2 años que hemos visto esta plantilla desde que llega Kylian Mbappé, yo creo que la mejor versión que hemos visto, curiosamente, ha sido cuando Mbappé no ha estado. Sobre todo esta última que vimos con Arbeloa, en la que nos ilusionamos, en la que tuvimos un pequeño repunte en liga y en la que también eliminamos a un Manchester City que supuestamente venía a arrasarnos. Así que yo en eso me baso para decir que Arbeloa, según mi criterio, no ha hecho un mal trabajo. Creo que con la dificultad que tiene entrenar a día de hoy al Real Madrid, ha hecho un trabajo más que digno. Considero que no debe continuar porque esto, pues, se basa en títulos, y yo definitivamente no sé si Arbeloa, pues, vaya a poder garantizarlos a corto o mediano plazo, teniendo en cuenta el problema que hay ahí. Yo consideraría que se quedara Arbeloa únicamente si el club no está dispuesto a hacer los cambios que debería hacer en la plantilla, salir de futbolistas que a día de hoy no están para competir en el Real Madrid, llámese Camavinga, Mastantuono, David Alaba y ese montón de futbolistas que hay ahí ocupando fichas, porque ayer veías el banquillo del Madrid para entrar como revulsivo ante el Bayern de Múnich y era absolutamente dramático, y esto habla solo de una mala gestión deportiva. ¿Quién fichó a Franco Mastantuono y qué vieron en Franco Mastantuono como para ficharle? Son ese tipo de preguntas que uno a veces se hace, ¿no? Mira, esto lo quería leer rapidito, que bueno, aparentemente viene por ahí una información que dice esto: Florentino Pérez se ha presentado en el vestuario del Madrid luego de la derrota y la eliminación de la Champions a mano del Bayern. 1 año sin títulos es un fracaso, 2 es intolerable. Os agradezco el esfuerzo de hoy, pero la temporada es una auténtica decepción. Jugar en el Real Madrid es un privilegio con muchas obligaciones, muchos no las habéis cumplido, al menos terminar la liga con dignidad. Supuestamente es lo que dijo Florentino Pérez. También se habla de que va a salir el director, el CEO del Real Madrid, van a cambiarlo, o sea, supuestamente van a haber muchos cambios. Uno de ellos es que hay informaciones que dicen que Arbeloa se va, que Arbeloa se queda. Yo repito, no me parece que haya hecho un mal trabajo. Yo intentaría poner otro entrenador, porque esto es simple: no ganas títulos, no demuestras eso que exige el madridismo, definitivamente te tienes que marchar. Pero si el Madrid no va a hacer los cambios, ¿para qué vamos a poner otro entrenador? ¿Para qué vamos a quemar otra ficha con un posible entrenador que sí nos puede hacer ganar cuando las cosas se organicen? Se habla que el Madrid baraja varias opciones, y estas son las opciones que supuestamente baraja. Jürgen Klopp, que está muy bien valorado dentro del club, pero que no existe ningún tipo de contacto con el ex entrenador del Liverpool, y que el segundo sería Zinedine Zidane. Florentino Pérez le quiere como nadie, pero aparentemente Zidane está concentrado en esperar el Mundial para ser seleccionador de Francia, así que también sería descartado. Didier Deschamps es uno de los futuribles, teniendo en cuenta que si entra Zidane en la selección es porque Deschamps probablemente deja la selección, ¿no? Y Mauricio Pochettino es visto con buenos ojos en el club y es uno de los candidatos más fuertes. A ver, Pochettino estuvo entrenando a Mbappé en el Paris Saint-Germain.
Recordemos todos que el Madrid elimina al PSG de Pochettino y Mbappé. A mí ninguno me acaba de sonar. Primero porque los dos primeros me encantan, pero creo que son imposibles ambos. Y los dos últimos es que definitivamente no me acaban de convencer. Además creo que colocar a Deschamps sería algo como muy de Mbappé, ¿no? O sea, no entiendo nada y creo que definitivamente ninguno de estos nombres me acaba de encajar. No sé qué opinan ustedes. Otra de las informaciones que aparentemente están saliendo por allí, esto repito, no quiere decir que sea cierto, pero creo que es buen punto para hacerlo. José Mourinho se ofrece al Real Madrid como entrenador para la próxima temporada. El portugués charló con Florentino Pérez luego de la eliminación y le hizo saber que está dispuesto a regresar al club y hacer algunos cambios necesarios en la plantilla. Presi, si queréis traer al alemán, Klopp, perfecto. Pero yo te haría un equipo campeón sin tener que hacer una gran reestructuración. Hay buena base, pero usted decide. A mí lo de José Mourinho tampoco acaba de convencerme. No sé si este punto de Mourinho o este punto de su carrera vaya a darle para ser el gran estratega que necesitamos. Lo que sí es seguro es que Mourinho traería mucho carácter, pero teniendo en cuenta los jugadorcitos especiales que tenemos, no sé si eso vaya a terminar siendo una bomba de tiempo. Lo cierto es eso, que aparentemente Klopp, Pochettino, Mourinho, Didier Deschamps y Zinedine Zidane, de todos estos nombres, ¿a ustedes qué es lo que más les suena, qué es lo que más les encaja? O definitivamente quedarse con Álvaro Arbeloa. Y bueno, para cerrar les voy a hablar de el Mbappé Vinicius, que está generando tanto debate. Yo no entiendo por qué hay que meterle palos a Vinicius o a Mbappé para defender al uno al otro. Definitivamente no lo entiendo. Creo que ambos tienen muchísimas carencias. Creo que ambos están, entre comillas, perjudicando al club, y considero sinceramente que el Madrid debe salir de uno de los dos, y ya les voy a hablar de eso para finalizar. Lo primero, les quiero leer esto de Andrés Honrubia, quien conoce a Mbappé como nadie, y que decía esto: el último gol de Kylian Mbappé en una semifinal o final de la Champions fue el 9 de mayo de 2017 con la camiseta del Mónaco, en la vuelta de semifinales contra la Juventus en Turín. Desde entonces no ha vuelto a marcar ni en semifinales ni en finales de la máxima competición europea. Han pasado 9 años. En diciembre cumplirá 28 años, una estadística tremenda. Quiere decir esto que Kylian Mbappé va a cumplir sí o sí 10 años sin meter un gol, o en una semifinal o en una final de la Champions League. El supuesto mejor jugador del mundo, 10 años sin meter un gol en los 3 partidos más importantes del torneo más importante a nivel de clubes en todo el mundo. Una estadística que le deja evidentemente muy mal parado a él y a sus equipos, pero curiosamente sus equipos es que no alcanzan a llegar a esas instancias. Es que es tremendo. Mira esta otra que les voy a colocar aquí. Esta sí la voy a poner en la pantalla. Esto lo coloca esta cuenta que se llama Spectra. Dice: récord del Real Madrid en Liga de Campeones. Antes de Mbappé, 2021 semifinales, 2021-2022 ganadores, 2022-23 semifinales y 2023-24 ganadores. Con Mbappé, 2024-25 cuartos de final, y en 25-26 también cuartos de final, aunque ahí quedó mucho, ¿no? Y curiosamente, en esas 2 temporadas en las que el Madrid no pasa de cuartos de final, el Paris Saint-Germain está al borde de convertirse en bicampeón de Europa, porque para mí creo que le va a ganar al Bayern, y en la final es que ni te cuento. Si le gana al Bayern, el PSG es campeón de Europa con total seguridad. Veo muy difícil que se le escape esta Champions al PSG, que la tiene de cara. Y otro dato importante, quiero ver estas gráficas porque esto habla, y seguimos alimentando el debate Mbappé versus Vinicius, entre comillas. Esto es la distancia de los jugadores del Real Madrid que más recorrieron el día de ayer. Jude Bellingham un total de 10.7 kilómetros, Arda Güler 10.5 kilómetros, Fede Valverde 9.6 kilómetros, Vinicius Junior 9.3 y Antonio Rüdiger 9 kilómetros. Vinicius está en el top 5 de los futbolistas que más corrieron. Está ahí cerca de Jude, que corrió poco más de 1 kilómetro más que él. Para que se hagan una idea, y si retrasamos un poco esto, vamos a ver aquí el mapa de calor de Vinicius o básicamente la manera en la que presionaron, entre comillas, ambos. Aquí pues se ve las zonas y también las acciones defensivas de cada uno. Este es el de Vinicius Junior y este es el de Kylian Mbappé. Ojo, hay que añadir una cosa: muchas veces Vinicius corre más, presiona más, pero no es del todo lo que más se le facilita. De hecho, también hay muchas veces que lo hace de manera defectuosa, pero por lo menos es algo que lo intenta. Y tú ves el gol de Luis Díaz. Ah, mira, aquí está. Ves el gol de Luis Díaz, y este muchacho es... O sea, miren este hombre. Aquí está la jugada del Bayern. Acababan de expulsar a tu compañero Eduardo Camavinga, y miren cómo este hombre trota detrás del balón. Creo que aquí es donde... Aquí, mira, ahí estaba trotando, pero aquí decididamente empezó a caminar. Aquí empieza el Bayern a construir la jugada. Mira dónde está él aquí. Y hay 3 futbolistas del Bayern aquí, entre Fede Valverde, Jude Bellingham y no recuerdo quién era. Creo que tal vez sea Thiago, no sé quién es este. Pero aquí está Mbappé.
Miren aquí cómo la construye el Bayern y el señor sencillamente detrás del árbitro viéndola pasar. Es que me parece impresionante. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos de Caminares de Genios? Pues yo creo que nos hemos convertido en esa portada del diario Sport, alabando que Messi no defendía y que solamente veía cómo reventaban a su equipo. Y para finalizar quiero añadir algo muy importante, aquello que les quería decir ahorita, que hay una realidad y es palmaria, que el Real Madrid no funciona con Kylian Mbappé y con Vinicius Jr. dentro del terreno de juego. Yo considero que la manera por lo menos más sana de intentar acomodar esto es que alguno de los dos salga del club. Teniendo en cuenta que Kylian Mbappé es un capricho del presidente, que mediáticamente seguramente sea más, que probablemente es el más invendible de los dos, yo considero que el que debe salir del Real Madrid es Vinicius Jr. Y estoy hablando directamente desde lo que el Real Madrid necesita. Yo creo que de verdad esto no va a funcionar con estos dos en el mismo equipo. Y repito, no es porque quiero que se vaya Vinicius. Ustedes saben que soy más de Vinicius que de Kylian Mbappé, pero considero que es por el bien del equipo. Y evidentemente, si me dan a elegir a mí presionar un botón, Mbappé o Vinicius, detono el de Mbappé, pero inmediatamente. Pero repito, como es un capricho de Florentino Pérez, porque fue un capricho, recordemos que si Ancelotti pretendía la temporada pasada juntar a Kane con Bellingham, Vinicius y Rodrigo ahí en un segundo plano, y Florentino Pérez decidió que era momento de ir por Kylian Mbappé. Teniendo en cuenta eso y que Florentino Pérez no se va a parar a decir, mira, voy a vender a Mbappé, primero porque no lo pueda poder vender, es invendible, eso es una empresa muy complicada, y segundo porque sería reconocer el error. Y no sé si Florentino Pérez a esta edad, a este momento de su carrera, de su vida, vaya a permitirse él mismo decir, cometí un error, voy a intentar repararlo, teniendo en cuenta que hay un relato en contra de Vinicius, que creo que cada vez la relación entre el madridismo y Vini está más complicada. Sería como la opción más viable a día de hoy. Y repito, no porque quiero que se vaya Vinicius, porque es mi jugador favorito. Tengo camisetas de Vinicius, no tengo de Mbappé, para que se hagan una idea. Pero considero definitivamente que es como la opción más sana. Ya después veremos el grave error que cometimos, estoy convencido de ello, pero creo que es la opción más sana de momento de salir de todo esto. No sé qué opinan ustedes, por supuesto sus opiniones en los comentarios. Hay un poco de información con opinión y viendo algunas cositas. Y lo de siempre, a levantar cabeza, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.